Buenas noches, profesor Johnny Briceño. Mi nombre es Alejandra Castro y quisiera hacerle una serie de preguntas a través del tema sobre la esclavitud en la hacienda San Nicolás. Mi primera pregunta sería, ¿desde qué época inició la esclavitud en la hacienda San Nicolás? En primer lugar, agradecerles por la invitación, señora directora, maestra Rocío del Carmen, profesor Jaime Padilla, estimados estudiantes Alejandra y Cruz, les agradezco bastante por la consideración. Ya puesto que se tiene entendido, o eso tenemos bastante conocimiento, que la historia en la provincia de Barranca todavía necesita bastante trabajo, necesita dedicación, y justamente ustedes los jóvenes son los que oxigenan o pueden oxigenar esa falta, quizás esa falencia que tenemos o ese vacío que hay en cuanto a la investigación histórica en nuestra provincia de Barranca. Habiendo muchos repositorios físicos y digitales, son ustedes los llamados a poder investigar, poder escribir, poder explicar, publicar, difundir lo que viene a ser la historia de Barranca, ¿no? Y justamente me ha hecho una pregunta en cuanto a la esclavitud en la hacienda San Nicolás, ¿sí? Bueno, para nosotros empezar, digamos, a responder a esa pregunta, tenemos que tener en cuenta desde cuándo, en qué momento se funda o en qué momento se crea la hacienda San Nicolás, en qué momento se configura. Y eso es a finales del siglo XVI. Estamos hablando entre los años 1580 y 1590. ¿Sí? En ese momento estaba a la orden, o estaba siendo monitoreado, o eran dueños, digamos, esta confesión religiosa llamada los agustinos, ¿ya? Los agustinos. Entonces, ustedes saben que la época colonial no ha sido, pues, no ha sido todo color de rosa, ¿no? Ha tenido sus dificultades, y justamente también en cuanto a la sociedad, conjuntamente con la llegada de los españoles, viene también la esclavitud. Ya viene también la esclavitud propiamente dicha, ya la esclavitud propiamente dicha. Entonces, ya a finales del siglo XVI e inicio del siglo XVII, se pueden encontrar algunas referencias de la hacienda de San Nicolás, ¿sí? Y también se pueden encontrar, más que todo en el siglo XVII, 1640 a 1670, la llegada de negros africanos a la hacienda San Nicolás, ¿sí? La llegada de negros africanos a la hacienda San Nicolás, sobre todo provenientes de Angola, ¿no? La esclavitud ha sido básicamente una necesidad para la producción de la hacienda, y juntamente con la llegada de los africanos, mayormente eran esclavos negros, puesto que la mano de obra indígena era catalogada como muy ociosa, muy relajada. En cambio, la mano de obra traída pues del extranjero, traída pues del continente africano, era más efectiva, más próspera, y el negro te daba la posibilidad de trabajar más horas y soportar más jornadas. Entonces, habían ciertas dificultades ahí. Entonces, la esclavitud de San Nicolás, propiamente dicho, comienza en el siglo XVII, pero ya ha habido inserciones de esclavitud con mano de obra indígena en el siglo XVI, al final del siglo XVI. Y luego ya, posteriormente ya, la hacienda San Nicolás va a contratar japoneses, han llegado chinos, y por eso ya es en el siglo XIX, final del siglo XIX y inicio del siglo XX, ¿no? Luego de la guerra con Chile. No sé si habrá respondido a tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias por su respuesta. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿qué costumbres quedaron de los esclavos? A ver, para situar en contexto, los esclavos, el esclavo, y eso es bueno anotarlo, porque es un concepto clave, es muy distinto
el esclavo, pues, en la época antigua que el esclavo, pues, en la época moderna. El esclavo es un bien. En la época colonial el esclavo era un bien. Un bien. Un bien es algo material que tú posees, que lo puedes intercambiar, lo puedes vender, lo puedes empeñar. Ese es un esclavo. Así inclusive puedes destruirlo, puedes matarlo. Es libre el amo de hacer con el esclavo lo que mejor le parece. Al tener esa definición, la esclavitud en el Perú, en la época colonial, hablando también en la escena San Nicolás, hablamos que ellos también traen su cultura, traen sus costumbres, solamente que aquí no se le permite. ¿Qué costumbres han quedado? Palabras, por ejemplo, nosotros hablamos del diablo, pero ellos hablaban del cucu, o cuco con K. El cuco con K, o cucu, es el diablo, pero el diablo en Angola. Entonces, esa palabra, por ejemplo, es el duérmete niño que el cucu va a venir. O sea que son palabras que aplicaban los esclavos hacia los niños. Cuando los amos les mandaban a las esclavas negras cuidar a sus bebitos, hasta inclusive darles de lactar, las esclavas negras le decían eso a los niños. Y justamente eso ha quedado. Parte de su vocabulario, su religión, la música. Si el esclavo que no tenía posibilidad de escuchar una música en vivo, quizás de ir a una fiesta, porque los encerraban en los balcones, ellos se ideaban la manera de cómo producir música. Y entonces agarraban, por ejemplo, una quijada de caballo, agarraban quizás una olla, agarraban un pedazo de tabla, un cajón, y comenzaban a tocar entre ellos. Organizaban sus pequeñas fiestas dentro del galpón, obviamente ya en el siglo XVII con grilletes, para que no se escapen. El grillete es una bola es una esfera de hierro, para que no se escapen. Entonces, en cuanto a la música, por ejemplo, la música criolla viene ya, digamos, en gran parte de los esclavos. Y esa costumbre ha quedado bastante. Estamos hablando también del vocabulario y, digamos, otra costumbre que también se puede ver que ha quedado, pero esto es más que todo difundido a finales del siglo XVII, ¿ya? Estamos hablando de 1740, en cuanto al dios Pachacámac, al dios Pachacámac. Los esclavos negros, al no ser cristianos, tenían que arraigarse, tenían que creer digamos, en costumbres prehispánicas, ¿no? Traían ellos sus pensamientos, pero también el estar en el entorno les obligaba a creer en ciertas divinidades. Y sobre todo, por ejemplo, en Lima, Barranca, lo que es Huacho, ellos tenían conocimiento sobre todo de Bichama y Pachacámac, que son dos hermanos, no son dos hermanos. Entonces, son semidioses, ¿no? Hay un mito en torno a ello. Y, por otro lado, los cristianos, ¿no? Los negros cristianos. Entonces, al fusionarse el dios regional, que es Pachacámac, tanto de Barranca, de Huacho, de Lima, Lurín, Pachacámac, un dios prehispánico que ellos lo adoptan como su dios, como su divinidad, se fusiona ¿con quién? Con Cristo, y sale el Cristo de Pachacamilla, el Señor de los Milagros, que hoy en día muchos católicos veneran. Me parece que es su celebración el mes de noviembre, si no me equivoco es en noviembre, o en octubre. Creo que es octubre, Jaime, si no me equivoco, ¿no? El Señor de los Milagros. El Cristo de Pachacamilla. Octubre. Es el Cristo moreno. El Cristo moreno. Entonces, estas costumbres, pero también lo bueno, pero también lo malo. Pero lo malo viene justamente a raíz de que en sus haciendas, que San Nicolás no es la única, para empezar,
Guaito también es otra hacienda que está, si no me equivoco, en Pativilca. También, Guaito era la hacienda que tenía más esclavos que San Nicolás. Tenía mucho, lo duplicaba, creo que lo quintuplicaba de esclavos. Entonces, ¿qué hacían los esclavos cuando ya, digamos, tenían hostigamiento por parte del amo? Se fugaban, se escapaban, se escapaban. Entonces, ahí aparece, o se les encaja el término bandolero. En este caso, el bandolero es el que asalta, o el aventurero que está en las montañas y de vez en cuando asalta cuando tiene necesidad, roba cuando tiene necesidad. Entonces al negro se le conoce ya como bandolero, sino como cimarrón. ¿Quién es el cimarrón? Es el negro esclavo fugado, que justamente va a asaltar a las montañas. Y en San Nicolás ha habido un esclavo, no recuerdo exactamente el nombre, pero este esclavo lo condenan a muerte, porque se escapa matando a un sargento. Pero se escapa justamente a Perdón, causa de habla las... del esclavo Aloncillo, me parece. ¿Perdón? El esclavo que se llamaba Aloncillo, que tanto maltrato Ahí que está. recibía. Exacto. Su apelativo era Aloncillo. Tiene un nombre. No recuerdo exactamente el nombre, pero sí, Aloncillo era su apelativo. Y él conjuntamente con varios se escapan de la hacienda. Se escapan. Y eso que la hacienda está en manos de los religiosos. Imagínate, la religión, la élite católica aceptaba la esclavitud como algo totalmente normal. Algo totalmente normal. Y los esclavos fugaban y ahí se genera pues ya la delincuencia, ¿no? El asalto, cosa que obliga a las autoridades, en este caso al virrey, al corregidor, justamente a atender nuevas rutas. Ahí se crea el puente Guaura, o sea, nuevas rutas y vigiladas constantemente. Entonces, hay costumbres positivas que los esclavos nos han dejado, ¿no? Nos han dejado. Digamos, lo negativo ha sido a causa de justamente el maltrato. Justamente el maltrato. Entonces, no era color de rosa. La vida de un esclavo era muy cruel. Era crudelísimo la vida de un esclavo. Prácticamente estaban obligados a trabajar toda su vida, salvo que el amo, en este caso los padres, en caso de San Nicolás, le dieran la libertad. Y le dan la libertad justamente por buena conducta, igual como un preso de hoy en día, ¿no? Buena conducta, se van a adoctrinarse, ¿no? Van y limpian las escuelas, aparte del trabajo que ya han hecho. Entonces, el hijo del esclavo también es esclavo, pero puede ganar su libertad. Puede ganar su libertad a costa de favores. No es perpetuo. Los que sí eran desechados eran las personas ya adultas mayores. Los esclavos adultos mayores, también llamado costal de huesos, eran desechados, puesto que no había dónde emplearlos, no tenían fuerza de trabajo y aparte había que alimentarlos. Y así se generan en los mercados, en las calles, en las plazas, en Barranca, en Supe, estamos hablando del puerto, que en pequeños pueblos, lo que es el ser mendigo, ¿no? El pedir una limosna, el llevar esa vida miserable, que era lo que le esperaba al esclavo, ¿no? No sé si habrá otra pregunta. Sí, quisiera saber si tuvieron algún tipo de ayuda, algo, la iglesia capaz pudo intervenir. A ver, como le digo, el caso de los esclavos, lo que se tiene noticia es que los esclavos mejores tratados eran los esclavos de la hacienda San Nicolás. Perdón, la hacienda Guaito. Hay documentos, hay archivos de denuncia. Denuncian, los mismos esclavos se quejan
se quejan contra las autoridades por el maltrato. Le rompen el brazo a palos. En este caso también abusan de sus mujeres, ¿no? En este caso también les quitan la vida a otros, pero obviamente para que le puedan creer un esclavo era muy complicado esa condición. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos, los dueños de los esclavos, obviamente había leyes, y la Iglesia Católica tenía gran parte de las posesiones de tierras en Barranca, en Huacho, no solamente en esa zona, sino también en Lima. Habían acaparado inmensas, hasta hoy en día, algunos siguen siendo dueños, gran parte de los terrenos que están allí. Entonces, el detalle es, si recibían apoyo, ¿no? Entonces, este apoyo solamente era en cuanto, este apoyo se traduce como una retribución. Es decir, tú me sirves, yo te sirvo, pero no en la misma proporción, sino es desigual. Yo te doy un trozo de pan, te doy vestimenta, te doy un pago para que cada cierto tiempo vayas al mercado y te compres todo lo que tú quieras. Pero sí, durante el día, durante la noche, trabajas y te encierro en el galpón, que son habitaciones exclusivamente para los esclavos. Entonces, algún tipo de ayuda no. Lo que sí ha habido son defensores de los esclavos. Hay religiosos que sí defienden a los esclavos y denuncian los actos. Hay denuncias religiosos que viendo el maltrato que sufren los esclavos, van a Lima, justamente al arzobispado, e inclusive la Real Audiencia de Lima, que hoy en día vendría a ser como el Poder Judicial, ya como tú vayas al Poder Judicial y denuncias maltrato, en ese tiempo era la Real Audiencia, entonces se denuncia maltrato de los esclavos. Sí había defensores de los esclavos, definitivamente. La Iglesia también en parte defendía, pero hay que tener en cuenta de que no todos los religiosos en ese tiempo tenían el pensamiento de que la esclavitud era mala. Era mala en cuanto a, inclusive el alma de los esclavos no iban al cielo. No iban al cielo. Entonces, el alma de los indígenas, de los esclavos, no iban al cielo. Eran como criaturas. Ellos lo llamaban criaturas. Entonces, si bien es cierto, el sistema colonial inserta la esclavitud, pero también hay defensores. En este caso, por ejemplo, el protector general de los indios también defiende a los esclavos. Es un cargo, ¿eh? Es un cargo. Era un cargo en ese tiempo público, ¿no? Defensor general de los indios. Pero también remitía abusos contra los esclavos. Hay un caso muy particular en Barranca, pero eso ya es en el siglo, fines del siglo XVI e inicio del siglo XVII. Estamos hablando del año 1610 a 1615, donde el defensor general de los indios le llega la noticia de que justamente le llega la noticia por intermedio de un padre, de un cura, y le avisa de que el cura que está ejerciendo el cargo en ese momento, que es Cristóbal Príncipe, está haciendo uso y abuso de su autoridad, inclusive acostándose con las mujeres de los indígenas. Y ahí también habla de negros, porque hay esclavos y ahí él tenía esclavos en su poder. El señor compraba esclavos, tenía en su casa, en la iglesia, tenía esclavos y abusaba constantemente de ellos. Entonces viene el procurador general o defensor general de los indios, investiga, pregunta a la población cómo se comporta todo, y eureka, la mayoría de la población lo acusa, inclusive de que se disfraza de noche solamente para ir a la casa de las indígenas a abusar de ellos, ¿no? Y le condenan a la cárcel en Lima.
Ya el señor reclama todo, mete un juicio, pero no le hacen caso. Ya el delito estaba consumado, le quitan el hábito y a la cárcel. Ese fue el segundo cura que tuvo la provincia de Barranca, Cristóbal Príncipe. El primero fue Diego Caro. Diego Caro se aparece como un defensor, un protector de los indígenas. Entonces también los religiosos defendían a los indígenas y a los esclavos. Ambos eran esclavos, por si acaso, ¿eh? El término esclavo vale para indígenas y vale para los negros en el siglo XVI y siglo XVII. Vale para ambos, ¿sí? Solamente que era más valorado el esclavo negro porque les costaba plata, les costaba. A los esclavos negros los compraban. Entonces, al indígena no los compraban. A los indígenas los encomendaban, se los regalaban, por no decirlo así. ¿Tú qué vas a valorar más? ¿Algo que te regalan o algo que tú te compras con tu esfuerzo? Uno valora más lo que se compra con su esfuerzo, lo va a cuidar. Entonces, algo que te regalan quizás no tan. Tú le vas a dar más valor a lo que tú lo has luchado, lo has comprado, ¿no? Entonces, ese es el panorama en cuanto a lo que tú me estás preguntando, al apoyo no solamente de la iglesia, sino también de ciertas autoridades para con los esclavos. Pero ojo, eran escasos. Ya no es que todos denunciaban, no. Eran raras excepciones, porque la mayor parte de la población miraba la esclavitud como algo totalmente normal, totalmente normal. El cura paseaba a los indígenas, a los esclavos, con cadenas en el cuello, los amarraban. Imagínate ver a esas personas pasear por la plaza y ser obligadas a ir a la iglesia o ir a la chacra. Era algo normal, era habitual, y hay que comprender ese contexto. Podemos criticar, podemos observar, podemos decirlo, pero también si nosotros estamos investigando sobre la esclavitud en esa hacienda, tenemos que situarnos en ese contexto. No hay que pensar como el 2022, hay que pensar como el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, gran parte del XIX, ¿no? Esa era la respuesta. Bueno, gracias. Quisiera saber qué tipo de autoridades mayormente ayudaron, aunque sea con un mínimo esfuerzo, a los esclavos. A ver, ¿puedes repetirme por favor la pregunta? Usted mencionó que había algunas autoridades que defendían un poco a los esclavos. Mayormente, ¿qué cargo tenían? ¿O quiénes eran? Ya, a ver. Hay un cargo público. Uno, primero son los visitadores. Los visitadores tenían, bueno, ellos más que todo se dedicaban a la vida de la iglesia, o sea, a investigar sobre la conducta de los párrocos, de los sacerdotes en la iglesia, pero a su vez, como en ese tiempo ellos tenían el poder de los indígenas, tenían cierto, digamos, restricción, no restricción, perdón, o sea, tenían cierto dominio a los indígenas y a los esclavos, tenían cierto dominio, pero muchas veces abusaban de ellos. Entonces, el visitador, ¿qué hacía? El visitador llegaba inopinadamente, o sea, te caía de sorpresa, tú no sabías que iba a llegar, y observaba meticulosamente, hasta inclusive uno se disfrazaba, como un policía terna en la actualidad. Llegaban, se ubicaban, breve. A ver, algunos religiosos, ¿no? En este caso los visitadores, el procurador general de indios, el visitador, el procurador general, que son dos personas distintas, el visitador tiene cargo exclusivo de ver y visitar a los religiosos, ¿ya? A los curas, sacerdotes. En cambio, el procurador general de indios es a nivel general, ¿ya? También estaban incluidos allí los negros esclavos, ¿ya? A ver, también otra autoridad civil también, en este caso el alcalde, que en este caso
era pues el cacique, ¿no? También tenía la autoridad de poder denunciar los abusos, excesos. Si bien es cierto, la esclavitud es, digamos, algo para su momento feo, pero era normal. Pero ya cuando había exceso, ya se podía denunciar, ¿no? En este caso también los caciques podían hacer esa denuncia. Y eso lo podemos encontrar en diferentes documentos, ¿ya? A ver, he encontrado aquí una lectura, es algo breve nada más. Lo voy a mandar al profesor, sería bueno que el profesor Jaime les rebotes la información, porque hay un librito que compré último que dice Peones japoneses en la Hacienda San Nicolás, 1899-1930, ¿ya? Peones japoneses. Y habla sobre un pequeño resumen de la historia de la Hacienda San Nicolás. Nos dice que fue propiedad del convento de San Agustín de Lima, que lo obtuvo por donación del capitán Juan de Cadalso Salazar y su esposa Luisa de Acuña, cuando estas tierras se llamaban San Nicolás del Valle de Toro y tenía una extensión de 700 fanegadas. ¿Qué quiere decir que tenía una extensión de 700 fanegadas? Más o menos es una medida terrenal. Una fanegada equivale a más o menos 3,5 hectáreas de terreno, ¿ya? Una fanegada, 3,5 hectáreas de terreno. Imagínate 700 fanegadas. ¿Cuántas hectáreas de terreno? Es prácticamente todo supe, ¿no? Ya en nuevas manos, el convento logró aumentar su propiedad en unas 960 fanegadas, mediante 4 compras. A Luca de Capdevila, Juan Muñoz, dice Carcini, por compra de tierra en Chuchuy, y 202 fanegadas sobrantes se las adjudicó al visitador Juan de Arriola, más unos corrales o huacas por provisión del marqués de Guadalcázar. Dice, antes de esta concentración perteneció entre 1550 a 1566 al licenciado Rodrigo Niño de Guzmán y María Valverde, encomenderos de Ocruz. ¿Ya? Esta información, todavía hay un par de páginas más, se lo voy a pasar para que entren en contexto. Para que entren en contexto, ¿no? Es el recuento de la propiedad. O sea, por cuántas manos ha pasado, quiénes han sido sus dueños, ¿ya? Comenzando por digamos, la orden religiosa de San Agustín en Lima, ¿no? Los agustinos, ¿ya? Te mando una imagen de Jaime Leo, ¿ya? Para que lo puedas compartir a los estudiantes, ¿ya? Ya. Sí. ¿Habrá otra consulta? Algo más que me pudiera hablar sobre el caso de Aloncillo. Ah, ya, a ver. Su caso de él es muy, muy complejo y, digamos, él fue juzgado inclusive, su caso fue llevado al tribunal de la Inquisición. Y aquel que iba al tribunal de la Inquisición ya era prácticamente una pena de muerte y fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. Justamente ahí se pierde. Lo que sucede es que en ese momento la hacienda estaba siendo mal administrada. Mal administrada. Es decir, la producción, llámese de maíz, ¿no? La producción de caña, sobre todo caña de azúcar, iba en descenso. No estaba produciendo la hacienda la misma cantidad, digamos, de estos productos normalmente. Estaba disminuyendo, año tras año estaba cayendo la producción. Y esto se debía a una mala administración de los agustinos, de los padres. Estaban haciendo algo mal. ¿Y qué estaban haciendo algo mal? A nivel, digamos, a nivel valorativo. Estaban maltratando a los negros. Hay un documento en el cual denuncian que a un negro le mandan a traer agua, o sea, el negro denuncia. El padre le manda a traer agua, ¿ya? Le manda a traer agua
y resulta que, perdón, el padre lo empeña al negro, lo empeña, lo empeña. O sea, a cambio de un dinero, lo empeña al negro a otro padre, para que le ayude a acarrear agua desde el río Supe hasta su casa. Entonces, el negro va y no podía cargar más de lo que su cuerpo le podía soportar. Entonces, lo que hace es agarrar dos baldes, según el documento, por ejemplo, y en vez de cargar los dos baldes llenos, lo carga a la mitad. Lleva los baldes a la mitad. Y por hacer ese acto, el padre lo ha agarrado a palos y Gladys lo cae el brazo. Se le ha roto el brazo, a palos. Y eso de allí, no se sabe exactamente quién denuncia, pero muchos anónimamente denuncian, pero llega eso al procurador. ¿Ya? Y obviamente los documentos se pierden allí, se pierden, pero ya ves la crueldad con la cual actuaban muchos padres, no eran todos, pero algunos, en cuanto a una desobediencia de una orden, ¿no? El negro hacía lo que podía, pero ellos justamente ya excedían el poder que les que tenían, ¿no? Que les había concedido. Entonces, Aloncillo vive esa época, en la época en la cual la hacienda estaba mal administrada, estaba en decadencia, estaba bajando la producción, y cuando baja la producción, justamente tienden a echarle la culpa a los esclavos. Pero los esclavos habían estado pasando justamente por ciertas situaciones. Por ejemplo, la viruela, se morían los niños. Ya, un niño, un potencial joven, más que todos los niños pequeños se morían de viruela. La gripe, con lo que le llaman el catarro, ¿no? Había ciertas enfermedades que a los negros les afectaba bastante. Entonces, la población también disminuía. Y al disminuir les exigían más a los que están vivos. Eso obliga a que muchos esclavos se fuguen. Hasta inclusive algunos robando los instrumentos de trabajo. Robando palas, robando picos, robando materiales, robando alimento, fugan. Y obviamente para fugarse tienen que forcejear con alguien o tumbarse algo, ¿no? Porque por los muros no podían. Entonces, lo que sucede con Aloncillo es que ya seguramente lo ha tenido planificado, huir con al menos 6 personas. Al menos 6 personas, huir. ¿Hacia dónde? Según refieren los documentos, a Andahuasi. Andahuasi queda de Huacho al este, ¿no? Más o menos a, creo que si no me equivoco, media hora, 40 minutos de Huacho. Andahuasi. Tenía planificado irse a Andahuasi. Así confiesan aquellos quienes habían sido digamos, aprisionados. Pero ¿qué sucede? Que se encuentra él con un comisario. Por decirlo así, con un vigilante, ¿no? Pero en este caso no era vigilante, era un oficial. Y era un oficial todavía de guerra, de apellido, si no me equivoco, era Barahona. Tengo entendido, a ver, sí, creo que, me parece que era Barahona. Sí, a él es quien resulta apuñalarlo. Ah, exacto. ¿Ya? No recuerdo exactamente si en el documento apunta que lo apuñala, sí, efectivamente, pero le roban su armamento. Me parece que le roban su armamento. Entonces le quitan su armamento y se acusan entre ellos, ¿no? No se sabe exactamente quién es el que asestó, quién es el que lo mata, pero sí el que lo trama, el que lo organiza es Aloncillo. Y logran escapar. Y han podido soportar casi medio año fugados. ¿Y por qué los han detectado? Porque había noticias de que entre Supe y Andahuasi había un reducto de cimarrones, o sea, negros fugados, que asaltaban a los pasajeros, a los que iban, a los que trasladaban, a los que se trasladaban, los asaltaban.
hacia algunos cometiendo actos ya, digamos, cuerpo a cuerpo. O sea, cuando una persona es asaltada, hasta muchas veces se le pueden quitar la vida, solamente por resistirse a ese asalto. Entonces, bajo ese contexto, se dicta pues recompensas por estas personas. Se logra capturar 4 de ellos, si no me equivoco. Y les preguntan, les interrogan, y todos coinciden en que el que mata a este oficial es Saloncillo, el que logra asestarle. Y la Real Audiencia, en un juicio, logra unánimemente, pues, condenar la pena de muerte. La pena de muerte. No se sabe si fue capturado, si realmente llegó a cumplir su ejecución, porque el documento se pierde allí, no continúa, sino se pierde el documento allí. Pero esto es un ejemplo de cómo, solamente un ejemplo pequeño de cómo actuaban los negros. Obviamente no todos los casos se reportaban, ya, no todos los casos se reportaban. Muchas veces un esclavo se fugaba, un negro, simplemente quedaba en anotación, no había denuncia. No había denuncia. Entonces es solamente un ejemplo de lo que pasaba, no solamente en Supe, sino también pasaba en todo el Perú. En Perú, en Chile, en Argentina, en todo, digamos, en todo el sistema colonial. Entonces, es solamente un ejemplo breve nada más para notar lo que sucedía en esa época, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Esas serían todas mis preguntas. A ver, Curie, te toca tu turno. Ya, profesor. Buenas noches con todos los presentes, directora y licenciado. Quienes son el estudiante Curia Antonella Fernández Quesada, del nivel secundaria de la institución educativa San Jerónimo de Pativilca. En esta oportunidad, licenciado, quisiera hacerle algunas preguntas respecto al tema. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles fueron las causas del cimarronaje en la hacienda San Nicolás? Ya, hay una historiadora, bueno, en realidad hay varios, del Busto, José Antonio del Busto, Carlos Aguirre, Victoria Espinosa Descalzo, anotan y porque en los documentos aparecen así, todo parece indicar de que el cimarronaje, lo que es el bandolismo en San Nicolás, su causa principal es la mala administración por parte de los agustinos. El deceso de la producción que llega, o sea, se mezcla 3 factores fundamentales. La mala administración por parte de los agustinos, ¿ya?, que genera la segunda causa, que es la baja producción en cuanto al rendimiento agrícola, las enfermedades que llegan también a los negros, ¿sí?, las enfermedades, pero también a su vez, digamos, anomalías en el clima. En este caso suponemos que eran como pequeños fenómenos del Niño, intensas lluvias en ciertos periodos. No lo definían como fenómeno del Niño. Simplemente en los documentos aparece como mala producción por causa del empobrecimiento de la tierra, por causas climáticas. O sea, suponemos que digamos, no ha sido bien trabajado por esa parte, por parte de los agustinos. Habla también sobre inundaciones. Imagino que esas inundaciones eran provocadas. Yo puedo inferir que eran provocadas por los esclavos negros. Abrían las compuertas y los embrios obviamente los arrasaban. Puedo inferir de que era provocado por los esclavos negros.
Entonces, toda esa mala, al ver mala producción hay pocos alimentos, hay menos privilegios y hay más trabajo. Hay más trabajo para intentar recuperar lo que se ha perdido. En ese contexto, según lo que tú me estás haciendo, lo que concluyen los historiadores es que el factor principal para que se produzca esto en San Nicolás es justamente la mala administración de los agustinos. O sea, no tenían muñeca, no podían manejar. Esa generación no llegó a consensuar, no tenía dominio. Cosa que sí pasaba en Guaito. Guaito sí prosperaba. Mientras que la hacienda de Nicolás decaía. Eso en cuanto, digamos, a la causa, ¿no? Pero de que siempre ha existido cimarronaje en las haciendas del norte, en el centro, al sur, sí han existido cimarronaje. Pero básicamente han sido por causa de los maltratos y todo lo demás. Pero en los documentos se puede inferir de que una mala administración provoca que justamente los esclavos se fuguen. Y eso está bien documentado con las producciones anuales en los documentos. Eso es lo que te podría responder. Muchas gracias, licenciado. Bueno, mi segunda pregunta sería, ¿cómo eran los palenques en donde se refugiaban los esclavos? Ya, muy buena pregunta. Hasta el momento, yo les diría que no se ha hecho un estudio así exclusivo sobre los palenques en Supe. Pero sí han habido lugares donde los esclavos llegaban, se hospedaban, inclusive ellos llevaban una vida nómade, no podían estar en un lugar siempre escondidos. Nómade quiere decir que podía estar en este valle, luego podían ir a otro valle, pero siempre estaban circulando. Entonces, el palenque más importante que mencionan los documentos está en Andahuasi. Los de Supe migraban hasta Andahuasi. Obviamente, mientras más lejos te vas, menos posibilidades de que te puedan encontrar. Ellos optaron por el palenque de Andahuasi, se lo denomina así, lejos, entre los valles interandinos, allí. Entonces había un comercio de huachos, Ayán, para el este, para la sierra de Huaura. Entonces, según los documentos, los esclavos de Supe se escapaban a esas zonas, alejado de la jurisdicción de los padres agustinos, donde no podían hacer absolutamente nada. Es como si una persona, a ver, pensemos bien, si yo me quiero escapar de mi casa, o me quiero escapar, no sé, de un lugar, me tengo que ir lo más lejos posible. Porque si me quedo pueden encontrarme. Con la posibilidad inclusive de involucrar a otros que nada tienen que ver. Porque si yo me escondo en algo, en una vivienda cercana, ya la persona que me aloja es un cómplice. Y en la vida de una persona difícilmente va a ser cómplice de algo. Por eso que los fugados se escapaban. No pedían tampoco auxilio, no se quejaban. Simplemente se iban. Y el palenque más importante, repito, estaba en Andahuasi. Muchas gracias por la pregunta. Mi última pregunta sería, ¿qué se logró al final con el cimarronaje en ese entonces? Bueno, a finales ya del siglo XVII, el cimarrón es el negro huido. Es el negro huido. Lo que se logra básicamente es formar colonias de cimarrones. Colonias. Y estas colonias de cimarrones están hasta la fecha, están vigentes. Obviamente ya no se llama cimarrones, pero se establecen en pueblos fundados por ellos mismos, pero más que todo en el desierto y en los valles interandinos.
y que ya con el pasar del tiempo fueron reconocidos como pueblos, como realmente palenques, ¿no? Como palenques. Básicamente se refugiaban en el norte, o sea, iban más al norte, Trujillo, estamos hablando de Piura, La Libertad, allí se fugaban los esclavos. También al sur, en este caso Ica. Hay colonias hasta ahora de negros en Ica, ¿no? En Chincha, en el norte, en el Valle de Chicama. Y hasta ahora se puede identificar. Donde, por ejemplo, este jugador de fútbol, Advíncula, por ejemplo, ¿no? Muy conocido, si vemos la selección peruana. Él tiene descendencia de ahí. Tiene descendencia. Y si vemos también algunas personas que tienen el pelo enrizado, casi crespito pegado ya al cráneo, también tienen cierta descendencia de los esclavos negros, porque la mayor parte de los esclavos eran crespos, ¿no? Entonces estos llamados cimarrones se establecieron en lugares donde eran inubicables y con el tiempo ya se fueron estableciendo ya fijamente, pero más en el norte y en el centro que estamos hablando, perdón, en el sur de Lima, que es Ica, también en Cañete, pero en Barranca no. No hay ningún documento en el cual diga que se establecieron o se estableció un palenque en Barranca, en Sucre, Pativilca, Paramonga. No tenemos eso, no hay. Ellos se escapaban, se iban lo más lejos posible, como repito. Eso es lo que yo te puedo comentar brevemente. Muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo, ¿no? Una consulta. El tema principal que están abordando o que están investigando, ¿cuál es? Sobre la esclavitud en la hacienda San Nicolás. ¿Ya? ¿Y en qué periodo? O sea, ¿de qué año a qué año? ¿O es general, todos generales? Sí, general, en la época donde inicia y qué acontecimiento sucede. Muy bien, perfecto. Entonces ahí también están, considerarán los japoneses también. Habrá un espacio para japoneses también. Negros, indios, japoneses. Bien, bueno, les agradezco bastante Hasta el virreinato, por haberme escuchado. Hasta el virreinato, ¿sí? Nada más. Hasta inicio de la República. Ah, ya. Hasta inicio de la República. Ya, está bien. Está bien. Ahí suma información sobre ello. Sería bueno que revisen estadísticas también. Hay bastante estadística en el archivo de Huacho sobre la población negra en Barranca y en Sucre. También hay de Pativilca, Paramonga y de otros años en Sucre, pero lamentablemente están en Lima. En el archivo arzobispal de Lima están. Ahí va a ser bien difícil que logren, es con citas, bien tedioso. Así, Jaime. Es lo que yo les podría compartir en este momento. Gracias por la invitación.